Muy bien, pues vamos a comenzar para poder terminar a tiempo. Vamos a hablar acerca de parásitos y bueno, vamos a abarcar dos grandes grupos, el de los nemátodos, que son gusanos cilíndricos, y el de los platelmintos, que son gusanos planos. Los platelmintos a su vez se dividen en céstodos y en tremátodos. Comenzando con los nemátodos, vamos a hablar del más importante de acuerdo a su frecuencia. Este es el gusano nemátodo más grande que afecta al ser humano y llega a medir de 20 a 35 centímetros de largo la hembra, sus huevecillos de 55 a 75 micras de largo por 50 micras de ancho. Ascaris lumbricoides, esta lombriz, totalmente conocida incluso por ustedes, es un nemátodo que se adquiere a través de la ingesta de sus huevecillos y esto ya sea en alimentos o agua contaminados. El huevecillo eclosiona después de la exposición al ácido clorhídrico del estómago en el tubo digestivo delgado, y después de que esto sucede, la larva emerge, atraviesa la pared intestinal, llega a circulación porta. La circulación porta la lleva al hígado, al corazón y al pasar a la circulación pulmonar, pues al pulmón. Esto es muy importante. Cuando ustedes piensen en parásitos, piensen en montarle una cámara al parásito, seguirlo a través de su camino y entonces irá haciendo sentido al conocer su ciclo vital, cuáles son las manifestaciones clínicas a las que se asocia la enfermedad. Pasa por vía respiratoria, ahí pasa a los alvéolos, ingresa a la vía respiratoria, sube hacia vía respiratoria alta, es deglutido y regresa al intestino. Ya maduro en el intestino, le prefiere el intestino grueso, pero también el intestino delgado puede encontrarse, puede errar su camino y llegar a meterse a la vía biliar. Entonces, ya recorrido el camino, hay una hembra, hay un macho, ellos comienzan una reproducción sexual y comienzan a ovar. Gran parte de los parásitos permanecerá en el intestino alimentándose a través de la materia que se encuentra dentro del intestino, pero otra parte será excretada a través de las heces y así el ciclo, al salir por las heces, vuelve a empezar. Bueno, ya que recorrimos el camino de Ascaris, entonces nos hará más sentido cuáles son las manifestaciones clínicas a las que se asocia. Si dijimos que ingresa, penetra el intestino, puede haber desde ahí manifestaciones intestinales, dolor, distensión, diarrea, pero después pasa a circulación al atravesar la pared intestinal, la circulación portal, o puede también errar su camino, irse hacia el peritoneo y por eso se asocia a peritonitis. Este es uno de los varios gusanos que vamos a ver que también se puede asociar a neumonitis. Esto es cuando en su camino les comentaba que llega al pulmón y entonces causa inflamación. Y múltiples infiltrados, dependiendo del número de gusanos, será la cantidad de los infiltrados. Pueden ser importantes si se ingirió una importante cantidad de huevecillos y causar infiltrados en ambos pulmones, con mucha sintomatología clínica, tos, disnea. Se puede comportar como una crisis de asma en los niños. Y si le tomas una radiografía vas a ver un infiltrado intersticial. Muy bien, entonces esta neumonía característicamente también se asocia a un incremento en los eosinófilos, se le llama neumonía eosinofílica, conocida como síndrome de Loeffler. Y posteriormente el gusano regresa a tubo digestivo y entonces se perpetúa dolor abdominal, distensión abdominal, diarreas intermitentes. ¿Cómo lo puedes diagnosticar? A través de la presencia de los huevecillos en los coproparasitoscópicos. Si tú tienes un cuadro de obstrucción biliar aguda,
podrías encontrar en una colangiografía retrógrada, cuando metes el medio de contraste, la sombra del gusano metido en la vía biliar, o radiográficamente también los cambios de una neumonía eosinofílica. En la sangre, la presencia incrementada de los eosinófilos, sobre todo cuando los gusanos están pasando a la circulación. En caso de que haya perforación hacia peritoneo, pues mucho dolor abdominal agudo. El tratamiento con albendazol, mebendazol, palmato de pirantel, piperacilina y las medidas de prevención pues se enfocan a la contención de su transmisión a través de la contaminación de la materia fecal de los alimentos. Y se habla mucho en el libro, más aún en el libro de Tai Lara, del problema del riego con aguas negras para los vegetales, lo cual lo perpetúa en países como el nuestro, en vías de desarrollo. Sin embargo, también es una de las parasitosis más importantes aún en los Estados Unidos. Ahí vemos el ciclo, la ingesta de los huevecillos embrionados, que serán eclosionados en tubo digestivo. Ya describimos el ciclo dentro del ser humano. El cuadro completo de maduración le lleva al gusano 3 semanas. Aquí vemos este niño, de hecho, ya falleció, pero sí el gusano puede errar su camino y en lugar de regresar a tubo digestivo, salir a través de la nariz o de la boca. Es frecuente que los síntomas puedan pasar desapercibidos, sobre todo si la cantidad de gusanos no es elevada, pero que sí se asusten el niño y sus padres cuando encuentran un gusano en el pañal o en las heces a la hora de evacuar el niño. Es más frecuente en los niños porque los niños están más expuestos incluso en las guarderías a los gusanos que se encuentran en el ambiente y que son muy resistentes a condiciones extremas. Una cantidad importante de gusanos puede formar verdaderas madejas que llegan a ocasionar también oclusión intestinal. Y ahí vemos una radiografía en el extremo superior derecho con los infiltrados intersticiales. Ahora nos vamos con Enterobius vermicularis. Este es un gusano de menor tamaño, ahorita lo vamos a ver. Realmente no alcanza más de unos 4 milímetros de largo. Este es el gusano que sale en el comercial que te pica la colita, seguramente este es. ¿Por qué es esto? Porque a la hembra que se adquiere, bueno, la parasitosis a través igualmente del consumo de huevecillos a través de los alimentos o el agua contaminados, se adquieren los huevecillos, se eclosionan en el intestino después de la exposición a los ácidos gástricos y las larvas migrarán hacia el recto sigmoides, es la región que más les gusta, en colon descendente. Mientras llegan a colon descendente pueden errar su camino en el colon ascendente, irse a la vesícula y de esta manera ocasionar apendicitis por quedarse atrapados en la vesícula. Pero en su mayoría llegarán al colon descendente rectosigmoides y resulta que a las hembras les gusta ovar por las noches y les gusta salir a ovar a la región anal, a los pliegues anales, también se les llega a encontrar hasta la vagina. Por esto en las madrugadas a los niños les da mucho prurito y les quita el sueño. Entonces el niño puede tener un cansancio acumulado, trastornos en la concentración, estar más irritable y ser estas las únicas manifestaciones de la enfermedad. También puede haber escoriaciones en la región anal y debido a que hay soluciones de continuidad en la piel y que la región está bastante contaminada por materia fecal, puede haber infecciones perianales. También si es una niña y migran las larvas hacia la vagina y le están ocasionando mucha comezón, podría tener escoriaciones en el exterior de los genitales externos y también llegarse a presentar infecciones urinarias, pero por el toqueteo que sucede en la región. El diagnóstico es un diagnóstico clínico, pero también se puede utilizar la técnica de Graham, que es el utilizar una cinta tipo un diurex. Se le pega al niño o se le recomienda a los padres que lo hagan al despertar el niño antes de defecar o antes de bañarse, con la idea de que al pegarlo en el ano y retirarlo se puedan extraer algunos de los huevecillos que la hembra
del parásito depositó en los pliegues anales. El tratamiento es con albendazol, mebendazol, pamato de pirantel o piperacilina. Si una sola prueba de extracción no resulta positiva, se recomienda repetir el análisis durante 3 días seriados. La prevención, de la misma manera, está dirigida a la prevención de la transmisión fecal oral. Esta infección es aún más contagiosa incluso en las guarderías, los niños que comparten sus juguetes o las sábanas, la ropa, pueden quedar los huevecillos. Ahí ven fotografías de cómo se verían los gusanos en el margen anal y en una endoscopía. Vamos con Trichuris trichiuris. Trichuris trichiura es un nemátodo que es conocido como gusano del látigo. Trichuris trichiura también se adquiere a través del consumo de alimentos contaminados o agua contaminada con los huevecillos. Los huevos son característicos, tienen una forma de tonel. Son de tinción positiva, biliar oscura, y además tienen unos como tapones en los polos de la cáscara, por eso tienen la forma de barril. Una vez que son ingeridos los huevecillos, a las larvas les gusta migrar hacia tubo digestivo bajo, también al colon descendente, recto sigmoides, penetran la pared. Pueden ser asintomática la enfermedad si la cantidad de huevecillos fue baja o asociarse con síntomas gastrointestinales cuando la cantidad es alta, como dolor, distensión abdominal, diarrea mucosanguinolenta. El niño puede tener una sensación de pujo tenesmo rectal continuo y estar justamente pujando de manera continua por la presencia de los gusanos en la pared del intestino y preferentemente en rectos sigmoides. Esto puede llegar a complicarse con prolapso rectal y de la misma manera, si llega a infiltrar el apéndice, asociarse con apendicitis. Este gusano, como sucedió con Ascaris, no llega a torrente circulatorio en la generalidad de los casos, pero sí penetra la pared del intestino y causa actividad inflamatoria en la pared intestinal. Por eso se asocia a eosinofilia y también a anemia, por el sangrado que causa la penetración de los parásitos. Su diagnóstico es a través de la detección de los huevecillos por coproparasitoscópicos y el tratamiento con mebendazol, albendazol, prevención con medidas higiénicas. Aquí está su forma de látigo fusta. Y acá tenemos a los huevecillos con esas cáscaras en los polos que le dan una forma de barril. Entonces, sobre todo en niños pequeños, la presencia de los gusanos en colon terminal, recto sigmoides, puede generar la sensación constante de querer pujar, tenesmo rectal, y la inflamación que existe en las paredes del intestino puede deteriorar la integridad o la fuerza en la capa muscular, más ese pujido que tiene el niño de manera continua es lo que se asocia al prolapso rectal. Y aquí vemos a las larvas en la superficie del colon y en una biopsia los podemos ver en un corte longitudinal, como llegan a penetrar hasta la submucosa del intestino. Vean comparativamente diferentes huevecillos. Esto es solo para que se den una idea de que el conocimiento que tiene el microbiólogo de las características de los huevecillos es lo que los orienta para hacer el diagnóstico diferencial cuando están revisando las heces. Entonces, claramente también el conocimiento y la experiencia del microbiólogo que está haciendo los estudios es lo que le da la sensibilidad y especificidad diagnóstica a los huevecillos que ve. Entonces, estas son las características de Enterobius. Ascaris, vean cómo tiene más como nodulitos en su pared más externa el quiste. Y Trichuris. Vamos a cambiar un poco de la vía de transmisión. Seguimos viendo nemátodos. Dentro de los nemátodos de las enfermedades hemos visto ascaridiasis, trichiurasis, enterobiasis. El Enterobius, por cierto, conocido coloquialmente como xiuro.
Y entonces por eso algunos le llaman a la enfermedad oxiuriasis. La uncinariasis es causada por Ancylostoma duodenale y Necator americanos. Ambos son nemátodos y se le llama Ancylostoma duodenale del Viejo Mundo y Necator americanos del Nuevo Mundo. Ancylostoma duodenale es más prevalente en países de África y de Asia. Necator americanos en el continente americano, incluso en los Estados Unidos. Ahora, esta larva se encuentra con más frecuencia en climas tropicales y subtropicales. Se describe que en Europa fue descrito en Italia durante la necropsia de una mujer. Ahora, Necator americano y Ancylostoma duodenale tienen muchas características semejantes. Un poco más pequeño de tamaño Necator americano y también existen diferentes en sus fauces. Ahorita se las voy a mostrar. Estas son las dimensiones que tienen y para este parásito es muy importante dentro de su ciclo una forma que tienen inmadura que se llaman larvas rapitoides y también larvas filariformes. Ahora vamos a ver por qué. En su ciclo, las personas están expuestas a través de sus pies descalzos. Cuando andan descalzos en la tierra, sobre todo en tierra sombreada, de espacios tropicales y subtropicales, si se encuentran por ahí las larvas filariformes pueden penetrar la piel íntegra de los espacios intertriginosos. Una vez que penetran la piel íntegra, ingresan a circulación y la circulación los lleva como ascaris hacia el hígado, del hígado hacia el corazón, del corazón al pulmón y ahí como ascaris penetrarán los alvéolos, subirán por vía respiratoria y bajarán para instalarse en el intestino. Ya cuando llegan al intestino y están maduros, imagínenlos como si fueran sanguijuelas, tienen un polo que tiene unas fauces, se adhieren a la pared intestinal y ahí se quedarán succionando de la pared intestinal sangre y nutrientes. De hecho, se llegan a relacionar con infecciones bacterianas agregadas. En su libro por ahí también hablan de un caso clínico de una mujer que tenía cuadros recurrentes de obstrucción de la vía biliar y encontraron huevecillos de estrongiloides y también de ascaris en la vía biliar. Entonces también cuando se mueven y se meten a la vía biliar pueden ocasionar obstrucción. Si vemos el cuadro clínico, dijimos que penetra a través de la piel. Cuando penetran a través de la piel generarán inflamación superficial y entonces se pueden encontrar alteraciones cutáneas, inflamación, formaciones de máculas o verdaderas lesiones que tienen la silueta del gusano en la piel, pápulas y vesículas pruriginosas. Dijimos que luego alcanza la circulación y llega al pulmón. Igualmente como ascaris, dependiendo de la cantidad de gusanos, se asociarán con manifestaciones respiratorias como tos, en accesos, disnea, y si tomas una radiografía, infiltrados pulmonares intersticiales, con presencia de eosinofilia porque el gusano alcanzó la circulación. A este también se le llama, es el segundo gusano, o los segundo y tercer gusano que vemos, porque ambos tienen el mismo ciclo, que causan síndrome de Leffler, como ascaris lumbricoides. Puede presentarse fiebre cuando la cantidad de gusanos es alta y al regresar al intestino, fijarse en el intestino y como les dije, estar succionando sangre, puede asociarse con anemia crónica. Incluso los niños que padecen este tipo de enfermedad tienen tal cantidad de pérdidas sanguíneas que se asocia con deterioro en la concentración de minerales como el hierro o de vitaminas como las vitaminas del complejo B y entonces tendrán incluso alteraciones en el desarrollo cognitivo. También pueden haber dolor abdominal, esteatorrea, meteorismo, náusea y vómito. Recuerden que la esteatorrea es el resultado de la presencia de parásitos en intestino delgado y la obstrucción adecuada de los nutrientes del tipo de las grasas a este nivel. El diagnóstico se hace en base a coproparasitoscópicos de Stoll y Ferreira, que son técnicas de concentración especiales
para la identificación de estos huevecillos que son más difíciles de encontrar porque el gusano se encuentra hasta el intestino delgado y entonces los huevecillos serán, digamos, serán revueltos con la materia fecal y tendrán una menor cantidad comparado con los huevecillos que se pueden concentrar en la materia fecal cuando los gusanos se encuentran en colon terminal. El tratamiento con mebendazol, pirantel, albendazol, nitazoxanida. Y la eliminación con adecuado control, saneamiento ambiental de las excretas. También se sugiere no andar descalzo en las zonas de riesgo. Aquí tenemos el gusano, les decía que tiene estos mecanismos de fijación. Vemos a la izquierda a Ancylostoma duodenale, tiene como dientecitos, así los pueden distinguir, aparte de su tamaño. Y Necator americano tiene un par de placas. Estos se asocian con pérdidas sanguíneas continuas y se dice que la pérdida sanguínea será totalmente relacionada o directamente relacionada con el número de organismos maduros de parásitos adultos que se encuentran en el intestino. Por ejemplo, en el caso de Ancylostoma duodenale, de 0.15 a 0.25 mililitros por día por gusano. Y en el caso de Necator americano, 0.03. Perdón, aquí veíamos un gusanito de estas ulcinarias en una panendoscopía. También podemos hacer, si nos cuesta trabajo observar en coproparasitoscópico los huevecillos de estos gusanos, un aspirado duodenal, porque ahí podemos identificar tanto es posible que al gusano o bien a sus huevecillos. Ya habíamos hablado del ciclo, entonces tenemos una persona descalza, por ejemplo, acá en México, en las zonas cafetaleras, por ahí de Veracruz, ya les dije tropicales, subtropicales, sombreadito, ahí a donde también a la gente les gusta andar descalzos, es que le gusta vivir a la larva filariforme. Entonces está el pie descanso, la larva filariforme ingresa por los espacios intertriginosos, llega al intestino, llega a circulación porta, pasa por el hígado, pasa por el corazón, regresa hacia el pulmón, sube vía respiratoria, es deglutido y finalmente regresa y se instala en el tubo digestivo. Una vez que ova, los huevos, ojo aquí, los huevos requieren la presencia en tierra, en ambiente, para poder evolucionar hacia la larva rhabditiforme, prácticamente 2 semanas en el suelo. Entonces no puede haber una autoinfección porque amerita un tiempo de maduración el huevo en el suelo para que se desarrolle la larva rhabditiforme y posteriormente la larva filariforme. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso pueden ver incluso la forma del gusano que entró y múltiples gusanos que entraron por los espacios intertriginosos. Si hacemos biopsia a esas lesiones, observaremos al gusano en la piel. Aquí lo vemos también y lo pueden ver en una caja de Petri. Nos vamos ahora con Strongyloides esterporales. Strongyloides esterporales tiene muchas semejanzas con los gusanos que acabamos de ver. Es también un hemátodo, también es un gusano filariforme. Ahí tienen sus dimensiones, sus periodos dentro de su ciclo vital, sus diferentes estadios de maduración, lo mismo que para los gusanos que acabamos de ver, ameritan la presencia de huevos, larvas rhabditoides y larvas filariformes. Este gusano también va a ingresar a través de la piel, también penetra la piel sana y en su camino pues llega a generar alteraciones cutáneas, alcanza el hígado, el corazón, llega a pulmón y este es el cuarto gusano de los que hemos visto que puede asociarse a neumonía eosinofílica o síndrome de Leffler. Regresa a vía respiratoria alta, es deglutido, llega al intestino y aquí sucede algo diferente. También le gusta instalarse en intestino delgado, no necesariamente en la superficie como a las uncinarias, llega incluso a instalarse con la mitad del cuerpo del gusano en el interior de la pared intestinal.
pero tiene una peculiaridad en su ciclo que lo hace muy diferente a las uncinarias. Estos gusanos ovan, pero el huevo sí puede madurar en el interior del hospedero y desarrollarse una larva que puede penetrar, una larva filariforme que puede penetrar la pared intestinal o la piel y autoinfectar e hiperinfectar al individuo que padece la enfermedad. Entonces, la gran diferencia en el ciclo es que este gusano sí puede madurar en el interior del intestino y puede volver a iniciar el ciclo. Sobre todo para individuos inmunocomprometidos, esto desarrolla un gran problema porque puede acumularse una gran cantidad de gusanos a través del tiempo después de la exposición y causar un síndrome de hiperinfección que prácticamente se asocia a una enfermedad diseminada que afecta cualquier órgano, incluido tejido nervioso central, y la mortalidad llega a ser tan alta como 86%, con una gran actividad inflamatoria. Vemos entonces dentro del cuadro clínico alteraciones cutáneas cuando el gusano ingresa a través de la piel. Puede haber por ahí por donde ingresó inflamación, prurito, máculas, pápulas. Puede haber, ya habíamos hablado del síndrome de Loeffler, las alteraciones pulmonares, fiebre, eosinofilia y en el intestino dolor abdominal, diarrea, esteatorrea, meteorismo, sangre oculta en heces. Pero también se afecta a otras vísceras u órganos, afectación en ganglios linfáticos, hígado, vaso, incluso la tiroides, el riñón, sistema nervioso central. En el INER, en un paciente que ingresó con diarrea y también tenía neumonía, encontramos las larvas, el lavado bronquialveolar y el líquido cefalorraquídeo. El paciente también hizo alteraciones neurológicas, se le hizo una punción lumbar y también líquido cefalorraquídeo. En su libro describe en una persona con el síndrome de Raynaud que recibía tratamiento con esteroides. Esa historia, de hecho, es muy parecida a una historia que vimos varias veces en nutrición. Pacientes con tratamiento a base de esteroides no tienen que estar tan inmunocomprometidos. Pacientes con enfermedades reumatológicas, esteroides crónicos, y que tienen una activación de su enfermedad reumatológica, que son de manera recurrente incrementadas las concentraciones de los esteroides, y así como en el libro, que finalmente el paciente se deteriora, presenta choque séptico, se encuentra la larva por todos lados, porque además incrementas la inmunosupresión y entonces favoreces la hiperinfección. La identificación de lambdas rhabditiformes por el método de Barman es una de las maneras de diagnosticarlo. Ya les hablé que dependiendo de dónde está la larva, si estuviera en el pulmón lo puedes identificar en el lavado bronquialveolar, pero también lo puedes encontrar en un aspirado duodenal o en biopsias de piel. El tratamiento favorito es con ivermectina, también es útil el albendazol, mebendazol y tiabendazol. Y lo mismo que en los uncinarias, el adecuado saneamiento ambiental, evitar andar descalzo, y sobre todo hablan en su libro de tener muy presentes las áreas en donde existe una zona de riesgo, para que cuando tengas un paciente consideres dentro de tus diagnósticos diferenciales a este gusano. Entonces aquí tenemos al bicho, la larva filariforme que penetra a la piel del individuo, pero si el individuo está produciendo ya huevecillos, pueden las larvas filariformes madurar en el interior del intestino y autoinfectar. Puede volver a penetrar la piel o el intestino y estar cumpliendo el ciclo completo dentro del mismo organismo. O bien puede ser la larva excretada, el huevecillo excretado, la larva rhabditoide madurar en el suelo, replicarse por vía sexual en el suelo, producir huevecillos y de ahí la larva filariforme. Y vuelve a empezar el ciclo.
Aquí vemos gusanos en biopsias tisulares. Vean las lesiones cutáneas. Vean cómo tienen, de hecho, la figurita de los diferentes gusanos. Por ejemplo, imagínate lo que nos sucedió en cuidados intensivos en nutrición. Era una paciente, no recuerdo si con lupus o con artritis reumatoide, recibiendo grandes cantidades de esteroides y tenía lesiones de este tipo en las nalgas. Porque imagínate una paciente que está postrada, que está sedada, que está defecando en un pañal, las larvas ahí siguen penetrando hacia la piel. Entonces se diagnosticó, se vieron las lesiones cutáneas, sugirió el diagnóstico, se biopsió la piel. Por cierto, esta paciente también tenía infiltrados pulmonares, se tomaron aspirado por lavado bronquialveolar y se encontró al parásito en la piel y también en lavado bronquialveolar. Esta paciente también falleció. El paciente del INER también falleció. Recuerden que les comentaba que la mortalidad es de hasta un 86% cuando el paciente ya tiene una invasión de este grado. Aquí están los infiltrados intersticiales, sobre todo para pacientes inmunocomprometidos como pacientes posttransplantados, pacientes con quimioterapias muy ablativas o pacientes con SIDA. Pues estos infiltrados pueden sugerir cualquier cosa, neumocistis girovesi, otras etiologías por hongos. Entonces quizás el último diagnóstico que se te ocurre es una estonquiloideasis, pero deberíamos de tenerlo en cuenta. Otra radiografía con infiltrados intersticiales, diferente, una fotografía de un gusano y gusano también en biopsias intestinales. Vieron aquí los gusanos en la biopsia, vean cómo está aquí el epitelio ciliado y cómo están los cortes transversales de la presencia de los gusanos en el interior de la pared del intestino. Ahora nos vamos con Trichinella spiralis. Trichinella spiralis es un nemátodo. Es uno de los nemátodos de mayor importancia en los Estados Unidos. Son gusanos cilíndricos, ahí tienen sus dimensiones. Y este gusano es adquirido a través del consumo de carne, sobre todo de ganado porcino, en donde se contienen las larvas. Y es que una vez que ingresan las larvas y son eclosionadas en el intestino, migrarán hacia tubo digestivo y en tubo digestivo penetrarán la pared y se encontrarán en el músculo intestinal. Se pueden distribuir al resto del organismo y a estos gusanos les gustan los músculos. Entonces, pueden ser ubicados en cualquier músculo de la economía. Los que más le gustan son los músculos oculares, la lengua, los músculos pectorales, el deltoides y los músculos intervertebrales, pero también llega a afectar al músculo del diafragma. Se dice que si solo tienes 10 larvas por gramo de tejido, será improbable que tengas síntomas clínicos relevantes. Nunca te darás cuenta de que fuiste infestado por este parásito. Podrá haber datos leves con 100 larvas por gramo o manifestaciones graves con 1000 larvas por gramo. Entonces, su periodo intestinal durará 24 horas con náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Les dije que migra y que penetra la pared intestinal. Hay una reacción inflamatoria muscular, eosinofilia y fiebre. También una fase de estado con sintomatología muscular que aumenta porque la presencia del parásito viable genera actividad inflamatoria local. Y finalmente, dependiendo de cuál músculo está afectando, pueden ser los síntomas. Si afecta los músculos oculares, puede haber inflamación local, puede haber eritema conjuntival, puede haber alteraciones de la movilidad del globo ocular. Si afecta de manera importante al diafragma, puede llegar a haber hasta paro respiratorio. El diagnóstico es a través de biopsia muscular. En la sangre encontraremos eosinofilia y podemos utilizar pruebas de diagnóstico serológico como la hemaglutinación y la inmunodifusión. El tratamiento
como los síntomas están muy relacionados a la actividad inflamatoria del hospedero en contra del huevo, puede ayudar la administración de esteroides, simultánea a tratamiento con antiparasitarios como piperacina, albendazol, mebendazol y tiabendazol. Y se habla de que podemos evitar esta enfermedad con adecuado manejo de la carne y que sea congelada a menos de 20 grados, ya que el tratamiento o el calentar los alimentos, la carne en particular, contaminada en microondas no mata a las larvas, tampoco las mata el que los ahumes. Y aquí tenemos el ciclo, les decía que afecta principalmente al ganado porcino. El ganado porcino come alimentos contaminados. Por cierto, en su libro maneja cómo en las autoridades norteamericanas se han enfocado en que no se alimente con desechos a los cerdos, como parte del tratamiento preventivo de esta enfermedad, porque el cerdo come alimentos contaminados con los huevecillos y desarrolla las larvas en sus músculos. El humano come la carne contaminada y entonces la larva eclosiona en su intestino, migra, se instala en la pared intestinal o en algún músculo del organismo, y si nosotros tenemos una gran cantidad de larvas, pues tendremos una gran cantidad de manifestaciones clínicas. También puede liberarse algunas larvas al interior del intestino delgado, completar el ciclo de reproducción sexual y liberar huevecillos en el excremento. Se habla en su libro también de brotes de enfermedad en esquimales por el consumo de carne contaminada de osos polares, por ejemplo, o de nutrias. Aquí tenemos que después de unas 5 a 6 semanas de enfermedad, si hay síntomas importantes, pero la persona recibe tratamiento, casi siempre las larvas morirán y se calcificarán después de 5 a 6 semanas y con eso disminuirán los síntomas. Aquí tienen una persona con afectación de los músculos oculares, tiene eritema conjuntival y si pueden observar también tiene edema en la región que rodea al ojo. Aquí tienen a la larva en una biopsia muscular y les decía que también puede afectar los músculos de la lengua. Vamos a continuar y esto cambia ya el ciclo vital. Seguimos hablando de nemátodos. Hemos visto nemátodos que se contagian a través de huevecillos que contaminan a los alimentos, como Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis. Los hemos visto que penetran la piel sana, como Ancylostoma duodenale, Necator americano, Strongyloides stercoralis. Nemátodos que se adquieren a través del consumo de las larvas que contaminan los alimentos, en particular músculos infectados, como Trichinella spiralis. Ahora vamos a ver nemátodos que se transmiten a través de artrópodos. Onchocerca volvulus es una filaria, es nemátodo subclasificado como filaria. Como pueden ver, sus dimensiones son más pequeñas. Hemos venido viendo nemátodos que miden centímetros, milímetros de largo. Estas miden de 335 a 700 micras de largo y el macho 19 a 42 milímetros de longitud. Sus microfilarias son muy importantes dentro del ciclo vital y son más pequeñitas, miden de 285 a 368 micras y su transmisor es la mosca negra Simulium. Este parásito se disemina una vez que Simulium te picó a través de la vía linfática predominantemente. También puede entrar a la circulación y afecta predominantemente la piel, algunos órganos, entre ellos el tropismo más importante y el que se asocia a mayores consecuencias clínicas es la afectación ocular. Hay diferentes variedades de manifestaciones clínicas. Una de las variedades, por alguna razón predominante también en Asia, es la variedad Souda,
en donde a la filaria le da por irse a los genitales masculinos. Afecta al escroto, causa gran linfedema en los genitales masculinos. También hay otras variedades en donde prefiere a la piel de la cara. Por ejemplo, puede ocasionar oncocercomas, que son lesiones, verdaderos ovillos de microfilarias en tejido subcutáneo que forman nodulaciones con inflamación granulomatosa, y puede presentarse erisipela de la costa. A esta enfermedad, por cierto, también se le llama ceguera de los ríos. Entonces, en esta erisipela de la costa se encuentran lesiones múltiples en la piel con gran inflamación. La inflamación se puede volver crónica, volver lustrosa a la piel, cambiarla a un color oscuro parduzco, y entonces se le llama mal morado. La piel expuesta a esta inflamación crónica pierde su elasticidad y se escurre por gravedad. Y entonces por eso la gente se dice que puede tener una cara de perro. Se escurre y se cuelgan los párpados y se cuelgan la piel de las mejillas. También en las personas de color oscuro puede verse como parte de la atrofia la pérdida de la coloración normal con placas más claras. Se le llama leucoderma en placas y dicen que tienen apariencia de leopardo. A la microfilaria también le gusta irse hacia los ojos, y en los ojos puede afectar en prácticamente el 40% de los casos la cámara anterior y solo en alrededor del 20% solamente la cámara posterior del ojo. Puede ocasionar queratitis, iriditis, iridociclitis, corioretinitis e incluso atrofia del nervio óptico. El diagnóstico se realizará a través de biopsia de piel, puede hacerse PCR, pruebas serológicas por inmunoelectroforesis, inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta e inmunodifusión en gel. Como parte del tratamiento se deben retirar los nódulos, debe haber desnodulación, tratamientos con ivermectina, tiabendazol, dietilcarbamazina. Y por cierto, se puede presentar cuando le das tratamiento una reacción tipo la de Hennig-Heimer de la sífilis, en donde la destrucción del agente infeccioso incrementa la actividad inflamatoria y existe un empeoramiento transitorio en los síntomas. Aquí también ocurre, pero se le llama reacción de Masotti. Finalmente, este parásito, como el parásito siguiente que vamos a ver, tiene una relación endosimbiótica con la bacteria Wolbachia, y se dice que el tratamiento de Wolbachia puede ayudar a que no haya tantas manifestaciones clínicas por la parasitosis. Por eso el tratamiento con doxiciclina, no porque sea activo contra el parásito, pero es activo con su endosimbionte que le ayuda con algunas actividades metabólicas. La prevención es a través del control del vector y del uso de repelentes. Entonces tenemos la mosca negra del género Simulium, te pica, ingresa a tejido subcutáneo, mayormente ahí empieza una reproducción sexual, puede formar ovillos, que son así como si estuvieran las microfilarias en madejas, generando actividad inflamatoria local en la piel, diseminarse por la vía linfática a otros sitios dentro de la piel. Ya les hablaba del síndrome de Soda, en donde las filarias por alguna razón migran hasta los tejidos reproductores masculinos o hacia los ojos. La mosca vuelve a picar, toma nuevamente las microfilarias y ahí completa su ciclo con 2 estadios larvarios, y después migran las filarias hacia la prósbosis de la mosca y vuelve a comenzar el ciclo cuando pica una nueva persona. La actividad inflamatoria que genera cuando se encuentra en cámara anterior es la que genera la calcificación
opacificación y calcificación de la córnea. También puede afectar las conjuntivas. Aquí tenemos ejemplos de nódulos. Hay ejemplos más aparatosos, pero no los encontré en internet, de cómo se pierde la flexibilidad de la piel y se cae toda la piel. Aquí ya lo pueden ver, cómo empieza a caerse por gravedad la piel, y esta persona tiene múltiples nódulos en el cuello. Muy bien. Bucquereria bancrofti, el último de los nemátodos que vamos a ver, es una filaria. Sus dimensiones ahí las tienen. Este también es transmitido por varios artrópodos, predominantemente en Asia. Puede ser transmitido por diferentes mosquitos de los géneros Culex, Anopheles y Aedes. Los principales son Culex fatigans y Aedes polinensis. Aunque se dice que prácticamente no se encuentra en América, sí ha habido casos documentados, sobre todo en Brasil, en Venezuela. Y en México ha habido un caso documentado en Yucatán, pero desconozco si fue una persona que lo adquirió aquí o pudo haber viajado a un área de riesgo. Ahora, una vez que pican los mosquitos, inoculan también las filarias, y estas migrarán a través del tejido linfático, comenzarán su reproducción, colocarán sus huevecillos y las microfilarias continuarán distribuyéndose a través del sistema linfático, predominantemente hacia miembros inferiores, y van predominantemente por la noche. También están más activas las filarias por la noche. Estas irán generando inflamación y obstrucción de ganglios linfáticos y de vasos linfáticos. Y esto se asocia a adenolinfocele, linfoescroto hidrocele y elefantiasis. La elefantiasis es cuando existe gran edema linfático, pero también un engrosamiento de la piel. Tenemos una deformidad de las extremidades, y a pesar de que demos tratamientos y la enfermedad está muy avanzada, no podremos revertir las consecuencias de la enfermedad. La identificación se hace a través de la identificación de microfilarias en sangre, que, como les dije, ellas también son muy nocturnas, entonces tendremos más éxito si obtenemos la sangre por la noche, y podemos teñir los frotis con tinción de Giemsa. Se llevan a cabo técnicas de sedimentación para tratar de filtrar las filarias y que sea más fácil identificarlas. También podemos buscarlas a través de biopsias en estudio histopatológico, y estos pacientes también cursarán con eosinofilia importante. Los tratamientos con dietilcarbamazina, ivermectina, albendazol. También es un parásito simbionte de Wolbachia, y entonces por eso puede ser de utilidad la doxiciclina. Curiosamente, aparentemente, si no viene acompañada de Wolbachia, no tiene éxito en la infección. La prevención igualmente es el control del vector. Ahí tenemos en una sedimentación, en un frotis de sangre con Giemsa, se pueden observar las filarias. Aquí tenemos, la deformidad no tiene que ser simétrica bilateral, puede afectar más a un miembro que al otro. Aquí ustedes pueden ver incluso la evolución es más tórpida, por ejemplo, en este miembro, pero también puede ser muy simétrica. También pueden cursar con linfoescroto importante, y es más raro, pero puede haber anasarca o derrames pleurales. Todo depende a dónde migren las filarias y cuáles sean los vasos linfáticos más afectados, pero seguramente por una cuestión de gravedad tienden a ser mayormente los miembros pélvicos. Ahora cambiamos y nos vamos hacia los céstodos. Terminamos con los nemátodos. Hablábamos de que los nemátodos son gusanos cilíndricos, simétricos. Los céstodos son parte de los platelmintos y son gusanos sanos. En el caso de Taenia, con una forma de cintilla. Estos miden de 2 a 5 milímetros de longitud, y los huevecillos miden de 30 a 40 micras de diámetro. Fíjense bien, el nemátodo más grande que afecta al ser humano es Ascaris lumbricoides, el nemátodo más grande que afecta al ser humano.
El cestodo más grande es Taenia solium. También existen Taenia saginata, Diphyllobotrum latum. Diphyllobotrum latum es más un parásito del perro y tiene huéspedes intermediarios como los peces. Y Taenia saginata afecta más al ganado, a las reses, perdón. Taenia solium puede afectar al ganado porcino y puede ocasionar dos tipos de enfermedades. Teniasis, que es la enfermedad intestinal, o cisticercosis, que es la enfermedad visceral. Es muy importante que les quede claro que la enfermedad va a evolucionar en estas dos direcciones dependiendo de la vía de transmisión. Nosotros nos enfermamos de teniasis cuando consumimos la carne contaminada con las larvas de Taenia solium. Nosotros nos enfermamos de cisticercosis cuando nos contaminamos, se contaminan nuestros alimentos o bebemos agua contaminada con los huevecillos de Taenia solium. Entonces, la enfermedad intestinal será el resultado de la instalación de un gusano maduro en el intestino humano y puede asociarse con pérdida de peso, bulimia, puede asociarse con dolor abdominal, diarreas intermitentes, distensión abdominal o dolor crónico en la boca del estómago. La cisticercosis tendrá diferentes síntomas dependiendo del órgano que está afectando la larva y la cantidad. El diagnóstico será a través de coproparasitoscópicos y se puede distinguir, son indistinguibles morfológicamente los huevecillos de Taenia solium de los de Taenia saginata. Pero los de Taenia solium sí se pueden teñir con Ziehl-Neelsen y no así los de Taenia saginata. Así los distingue el técnico. Y puede utilizarse el método de Graham, que ya les había hablado. También existe una gran cantidad de huevecillos en los pliegues anales y por esto se pueden utilizar la cinta para obtener los huevecillos en los niños pequeños. El tratamiento con niclosamida, praziquantel es el más activo, de hecho es la recomendación número 1 a nivel mundial actualmente, para amomicina, quinacrina y finalmente el vendasol. La prevención con higiene, cocción de alimentos, saneamiento ambiental. Entonces, sigamos nuevamente el ciclo. Si nosotros tenemos contaminación con proglótidos huevecillos, el cerdo los ingiere, desarrollará las larvas en sus vísceras, y si nosotros comemos de los productos animales infectados con larvas, entonces entra la larva, eclosiona en el interior del intestino y ahí se instala la Taenia solium, ¿sí? Y al madurar producirá proglótidos llenos de huevecillos y volverá a comenzar el ciclo. Pero si resulta que la materia fecal contaminada con huevecillos la consume un ser humano, el ser humano desarrollará las larvas en diferentes vísceras. Aquí tienen un ejemplo de huevecillo de Taenia solium. Taenia solium tiene un escólex, que es su cabecita, un cuello, y la colita se le llama estróbilo y está formada por múltiples proglótidos con una gran cantidad de huevecillos por cada proglótido. Tendrá proglótidos que este es un organismo hermafrodita y entonces la reproducción se llevará a cabo con órganos sexuales contenidos en cada uno de los proglótidos. Ahora, Taenia solium posee una coronita que se le llama rostelo, llena de ganchos con los cuales se adhiere a la pared del intestino. Y tiene estas ventosas a través de las cuales se alimenta. Aquí lo pueden ver en una caja de PET. Y acá pueden ver la presencia de los cisticercos en la pared de los músculos. Si nosotros tenemos, porque tiene una especie de tropismo por sistema nervioso central, también tiene tropismo por músculos, pero también lo podemos encontrar en el ojo. Entonces, aquí ustedes pueden ver en el cerebro múltiples lesiones
larvarias, vean cómo se ve en el interior la presencia del escólex del parásito. Hay algunos cisticercos, estos son neurocisticercos. Algunos cisticercos que se les llama racemosus llegan a alcanzar grandes dimensiones, prácticamente la dimensión completa, por ejemplo, del lóbulo frontal. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas puedes tener? Por ejemplo, de su invasión al sistema nervioso central, puedes tener como manifestación clínica hasta cambio de personalidad. O puedes tener crisis convulsivas, obstrucción del sistema ventricular con hipertensión intracraniana aguda que sea motivo de la colocación de una válvula y todo por un cisticerco que anda nadando en el sistema ventricular. Pero también puedes tener a una persona que de pronto empiece a ver una sombra que nada y cuando ves el fondo de ojo se encuentra un cisticerco en el interior del ojo. O como en este caso tenía una lesión en la conjuntiva y correspondía a un cisticerco. Uno de los casos que más me ha impresionado en mi vida, en las clases de anatomía patológica, fue el corazón de una niña que nos mostró nuestra profesora, en donde, de acuerdo a lo que nos contó, la niña había tenido trastornos de la conducción, insuficiencia cardíaca progresiva, no respondió a ningún tratamiento y cuando se hizo la necropsia tenía lleno de cisticercos el miocardio. Entonces, las manifestaciones clínicas de la cisticercosis irán en relación del órgano afectado, pero mayormente se ubican estas complicaciones en sistema nervioso central, en el ojo y en músculo. Ahora nos vamos, ya estamos avanzando, nos faltan solamente 2 tremátodos. Fasciola hepática es entonces un platelminto con forma de hoja y recibe el nombre de tremátodo. Son gusanos planos, metazoarios. Estas son sus dimensiones. Y tienen huevos operculados. Esto los distingue de Schistosoma manzoni, cuyos huevos no son operculados. ¿Cómo se adquiere fasciola hepática? Los tremátodos quizás son los parásitos con los ciclos vitales más complejos. Ameritan huéspedes intermediarios. Ellos se adquieren a través del consumo de hierbas semiacuáticas, por ejemplo, como los berros. Me voy a ir al ciclo y en un momento más me regreso. Entonces, si el ser humano se come los berros que tienen a los miracidios adheridos, perdón, a las metacercarias adheridas al vegetal, entonces el ser humano las consume, la metacercaria eclosiona en el intestino y fíjense bien, perfora la pared intestinal, la atraviesa, perfora el peritoneo, perfora la cápsula de Glisson, atraviesa y se alimenta del hígado y finalmente se instala en los conductos biliares a donde le gusta madurar y poner sus huevecillos. Finalmente, entonces, los huevecillos saldrán a través de la materia fecal al exterior. Los huevecillos no embrionados, si llegan a un medio líquido, buscará a través de su forma miracidio a su huésped intermediario, que es un caracol, generalmente de los géneros Fossaria y Pseudosuccinia, y ahí terminarán con otras fases como los esporoquistes, redias y cercarias. La cercaria tendrá una vida libre nuevamente en agua dulce y al perder su flagelo se convierte en esa metacercaria que vuelve a ser infecciosa. Este agente parasitario realmente es, el ser humano es un huésped accidental, sus hospederos definitivos son ganado ovino, bovino, caprino, y por aquí en México existe mucho en la cuenca del río Lerma, en el Estado de México, en donde hay muchos borregos y donde comemos mucha barbacoa. Entonces, por ahí la ingesta de berros mal cocinados puede ser el factor de riesgo para infectarte.
Entonces, ya vimos el ciclo vital del parásito y comprenderemos con más facilidad el cuadro clínico que se asocia a él. Con peritonitis, les dije que atraviesa el intestino y atraviesa el peritoneo. Entonces puede haber peritonitis. Luego, si hay una gran cantidad de parásitos atravesando la cápsula de Gleason, se asocia a hepatomegalia. También pueden haber hepatalgia, abscesos, áreas de necrosis en el hígado. Acuérdate que está perforando al hígado, que está transitando a través de él y se lo está comiendo. Entonces, puede haber microabscesos múltiples con áreas de necrosis, actividad inflamatoria generalizada con fiebre, escalofríos y, por supuesto, eosinofilia. Recordemos que todos los parásitos que tienen una afectación tisular o una invasión serológica o linfática pueden ocasionar vía TH17 una actividad inflamatoria asociada a eosinofilia. También les comenté que les gusta ahogar e instalarse en conductos biliares. Entonces pueden ocasionar obstrucción biliar crónica, cirrosis biliar secundaria, porque son enfermedades con muchos años de evolución. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? A través de coproparasitoscópicos. Ya dijimos, le gusta la vía biliar, los huevos se liberarán hacia intestino delgado y nos cuesta más trabajo encontrarlos ahí. Por eso tenemos que utilizar métodos de concentración como los de Ferreira, Storm, Ritchie o Willis, o mejor aún hacer una panendoscopía y extraer un aspirado duodenal. El tratamiento con dehidroemetina, triclavendazol, bitionol, y debemos evitar para prevención pues saneamiento ambiental, dicen que destrucción de los pobres caracolitos que son huésped intermediario, o evitar el consumo crudo de las hierbas subacuáticas que pueden facilitar su transmisión. Aquí tenemos, tiene toda la apariencia como de una sanguijuela, simétrica con forma de hojita. Aquí tienen a los parásitos adheridos al hígado. Y ahora pasamos al último parásito, esquistosoma. Los esquistosomas que causan enfermedad en el ser humano son en su mayoría esquistosoma manzoni, esquistosoma hematobium y esquistosoma japonicum. Ahora, dependiendo de del género, de la especie de cada uno de estos esquistosomas, las enfermedades pueden tener diferencias sutiles. Estos todos son tremátodos, son gusanos con cola bifurcada, ahí tienen sus dimensiones y vamos a revisar el ciclo, nos regresamos en un momento. Les digo, los tremátodos son los ciclos más complejos. Y aquí tienen que, de la misma manera, son gusanos de agua dulce. Acuérdense, fasciola se adquiere a través del consumo de plantas subacuáticas contaminadas. Se adquiere a través de la penetración de la piel sana de parásito. Entonces, nosotros podemos tener una persona que se metió a bañar a un río o a una laguna. De hecho, dicen que los primeros reportes de esta enfermedad vienen desde tiempos muy primitivos. Desde las momias de Egipto existe evidencia de enfermedad por esquistosoma hematobium, por ejemplo. Entonces, aquí pueden ver cómo entra la cercaria a través de la piel, se le llama dermatitis del nadador, y al penetrar por la piel puede causar pápulas, máculas pruriginosas, penetra la piel, entra a circulación, por alguna razón le gusta, baja por la cava y le gusta instalarse en circulación de la vena mesentérica inferior. Tanto a Manzoni como a Japonicum les gusta más dirigirse hacia el intestino, hacia el hígado, también pueden afectar el pulmón. Y a Hematobium, por alguna razón, le gusta más la
vejiga y se asocia más con síntomas de la vía urinaria. Entonces ellos llegan a través de la circulación venosa, causan actividad inflamatoria y eosinofilia, llegan a través de las venas submucosas y ya que llegaron a las venas submucosas, en la luz de los intestinos comienzan a poner sus huevos. Les comentaban en su libro que les ayudan los componentes en su pared para no despertar gran actividad inflamatoria a las larvas, a las cercarias. Sin embargo, una vez que empiezan a ovar, los huevos generan gran actividad inflamatoria y son los que van a asociarse con la mayor cantidad de síntomas que vamos a ver en estas enfermedades. Una vez que están instalados en intestino y ovando o en vejiga, los huevecillos pueden ser excretados a través de la orina o de las heces. Si contaminan nuevamente el agua, de ahí salen las miriacidias de los huevecillos. Las miriacidias buscarán nuevamente al huésped intermediario, que son los caracoles, biofalaria, y ahí evolucionan a esporoquistes cercarias y vuelve a empezar el ciclo. De Schistosoma manzoni tenemos que tiene un huevecillo que característicamente tiene una forma como de una espina lateral. Para Hematobium la espina es más bien polar y Japonicum no tiene ninguna espina. Ahora me voy a regresar. Entonces, seguimos de nuevo. Ponle una camarita en el hombro al parásito. El parásito entra por la piel y entonces vamos a encontrar lesiones cutáneas, dermatitis de los nadadores. Puede haber reacción inflamatoria con una gran cantidad de parásitos que hayan penetrado al organismo, como fiebre. También puede haber manifestaciones como cefalea, linfadenopatía, artralgia, eosinofilia, tos, infiltrados pulmonares, y esto forma parte del síndrome de la enfermedad de Katayama. Esta enfermedad de Katayama es específica de Schistosoma japonicum, ¿ok? Puede haber, si llegan Schistosoma manzoni o Japonicum al intestino, necrosis y úlceras intestinales. También los huevecillos pueden migrar, acuérdate que están predominantemente en las venas, entonces estarán ovando en la pared del intestino o también estarán ovando en la vejiga, pero también habrá algunos gusanos que se hayan mantenido en circulación venosa más y que sus huevecillos sean arrastrados hacia la circulación portal, y entonces a través de la circulación portal pueden llegar al hígado, pueden ocasionar una fibrosis persistente crónica en la vía biliar, llegan a ocasionar un síndrome que se llama fibrosis tuberosa de arcilla, que prácticamente se fibrosa todo alrededor de la vena porta y entonces generan hipertensión portal, esplenomegalia, varices esofágicas, y en la vejiga pueden asociarse a inflamación crónica de la pared vesical con cistitis e incluso carcinoma vesical. También se asocian porque pueden tener una evolución de 20, 30 años a calcificaciones, reacciones granulomatosas y toxemia. Con menos frecuencia, pero también se pueden asociar a fibrosis pulmonar cuando los huevecillos son arrastrados hasta el pulmón. El diagnóstico a través de coproparasitoscópicos realizados con métodos de concentración de Ricci, biopsias de los tejidos afectados, ya puede ser rectal, puede ser vesical para encontrar a los parásitos, serologías, presencia de gamapatía policlonal y eosinofilia. Y el tratamiento, oxamiquina, praziquantel. Y para Schistosoma hematobium, que puede llegar a haber resistencia a praziquantel, ha sido de mucho interés actualmente la probable actividad del tratamiento con mefloquina y artesonato, que recordarán ustedes es también utilizado para paludismo. Y esta enfermedad se asocia a gran actividad de alergia del organismo, entonces pueden ser facilitado el tratamiento con el manejo de antihistamínicos y corticoides. ¿Cómo podemos evitar? A través del saneamiento ambiental, destrucción del hospedero intermediario, que son los caracoles, y se recomienda en áreas de riesgo que las personas no se metan a lavar o a nadar en ríos, lagos potencialmente contaminados. Se habla que en México solo ha sido descrito un caso, no conozco a detalle el caso,
Se dice que existen otras especies de esquistosoma, por ejemplo, en el lago de Texcoco y en el lago de Pátzcuaro, pero no específicamente estas que se han relacionado con enfermedad en el ser humano. Entonces se desconoce hasta ahora si esto es un verdadero problema de salud en México. En fin, pues hasta aquí llegamos, ya con esto terminamos, nos vemos en el examen final, espero que les vaya muy bien, que ya tengan muy bien preparado todo. Revisen muy bien todos los hongos, ya les mandé la lista de los hongos importantes para el examen final, también de los parásitos. Revisen muy bien todos los temas. Y cuando ya hayan revisado bien hongos y parásitos, revisen sus VIP de bacterias y virus. Recuerden que el 40% del examen es acumulativo y van a volver a venir.